Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos al Centro Cultural de la Nau, de la Universidad de Valencia, con la ocasión de deleitarnos de escuchar esta magnífica conferencia que seguro que nos impartirá el profesor Fernando Peña, el historiador Fernando Peña Rambla, que es profesor de la Universidad Jaume I de Castellón. Y el título de la conferencia es Flaubert y el viaje a Oriente, refiriéndose también a este maravilloso ensayo que tengo entre mis manos, cuyo título completo es Flaubert y el viaje a Oriente, la fuente de todos los sueños. Es como muy evocador. Y es un ensayo que publicó en 2021, también por la conmemoración, en relación con la conmemoración del bicentenario del nacimiento de Gustave Flaubert. Esta actividad ha sido organizada por el Institut Français, el Institut Français de Valence, que tengo aquí a mi lado al director, a Maxime-Henri Rousseau, y en colaboración con nuestra aula de narrativas del Servicio de Cultura, cuya responsable es la profesora catedrática Cristina García. Voy a darle la palabra al director del Institut Français, a Maxime, que va a hacer una pequeña presentación y seguimos. Muchas gracias, Adela. Buenas tardes a todos. Gracias por haber venido a este evento. Cuando Fernando Peña me propuso hacer una charla sobre este libro, me dio muchísima ilusión porque yo no había leído primero su ensayo y no conocía la parte orientalista de Flaubert. Y vais a ver a lo largo de esta conferencia que el Flaubert normando, que todos conocemos, que sabemos que Flaubert pues, es un autor realista, que ha descrito pues, lo que tenía a su entorno, es decir, Normandía y la Francia de la Restauración y de la Monarchie de Juillet, pues ha tenido una experiencia muy interesante de viaje a Oriente, que era también una tradición en esta época de cuando uno era pues, artista e intelectual, pues viajar a Oriente para ir formándose y descubrir un poco el gran mundo, ¿no? Pues esta experiencia, a pesar de que no ha dejado rastro en Madame Bovary, pues ha sido una experiencia muy decisiva a la hora de escribir Madame Bovary. Es lo interesante, es decir, que para todos nosotros Flaubert es el autor de Madame Bovary, de l'Éducation sentimentale y de algunas otras obras que son un poco menos conocidas, pero a pesar de esto, pues ha tenido en su vida pues, una experiencia oriental muy potente. Y es muy interesante también saber por qué no ha dejado rastro pues, en las obras que vienen después de este viaje. Yo quería decir que este evento también lo enmarcamos dentro de la Noche de la Lectura, que es un evento del Institut Français de toda España y hasta de toda Francia, porque en muchas bibliotecas de Francia hoy y mañana se celebran noches en las cuales tenemos contacto con la literatura, con autores. Hoy es la primera noche de la lectura con Fernando Peña, sobre un autor clásico que es Flaubert, por un catedrático de universidad. Y mañana pues acogeremos a una autora francesa contemporánea, o sea que es otra vertiente de la literatura. Hoy autor clásico, mañana a una autora francesa que ya tiene un recorrido, pero que sigue formando parte de las autoras emergentes, digamos. Entonces, pues me parece interesante que tuviéramos una noche con una parte más clásica y mañana una parte más contemporánea. Y podréis, si venís mañana, ver que también pues la postal, la novela de Anne Berès también es muy, muy interesante. Pues esto era un poco la introducción que quería dar y gracias. Bueno, yo por mi parte sí que quería hacer una pequeña presentación también antes de dar la palabra a Fernando Peña respecto a esta influencia del orientalismo, del exotismo oriental en Flaubert. Y decir que, que en este ensayo seguramente pues, se aborda la influencia del orientalismo en este mito, en esta construcción del Oriente que está ligado fundamentalmente a esa cosmovisión del primer romanticismo decimonónico y que aparece en la obra literaria de Flaubert, sino en Madame Bovary, al menos sí en Salammbô, de manera clarísima. Y también citar el canónico estudio de Edward Said, el orientalismo, que es ya data de 1978,
porque por un concepto que a mí me parece interesante que considera Edward Said, además de las cuestiones sociopolíticas o económicas de la mirada de Occidente hacia Oriente, de esa idea de que Oriente es el reverso del espejo, la parte del otro lado del espejo de Occidente, y es que en esa idea de exotismo sí que está ligada a la ruptura de la tradición a través de esa brutalidad, ¿no?, del orientalismo. Y eso lo encontramos en Flaubert, que es un autor clásico, como comenta Maxime, pero también es un autor rupturista y es un precursor, como diría Nathalie Sarraute, es un precursor de la novela contemporánea, y lo encontramos en Matisse y lo encontramos en el modernismo. En ese Grand Tour, en ese viaje de casi 2 años que emprendió Flaubert con su compañero, con su amigo Maxime Ducamp, entre 1849 y 1851, y que realizó a Oriente, a ese Oriente de ensueño, pues hay toda una serie de connotaciones en esas ciudades con esos topónimos evocadores como Alejandría, El Cairo, Constantinopla, Damasco, Rodas, pero creo que más que conocimiento, Flaubert lo que buscó fue el placer del reconocimiento, y en esa, como digo, en esa construcción, en ese reflejo invertido de Occidente, hay una creación de toda una serie de topoi, de lugares comunes y de estereotipos que en realidad obedecen a un horizonte de expectativas que ya estaba constituido o que ya estaba construido en Francia desde la campaña de Napoleón, ¿no?, desde esa famosa campaña militar a Egipto y Siria a finales entre 1798 y 1801. Digo fechas porque como estamos con un historiador, pues yo intento ser precisa. Como digo, en esa campaña militar que fue un desastre, pero fue un desastre desde un punto de vista militar, pero no para la creación de un mito de héroe romántico de Napoleón, y sobre todo para la creación de imágenes, ¿no?, de esos grabados maravillosos que se encontraban en los tomos de esa descripción de Egipto que se hizo a raíz de esa campaña de Napoleón. Volviendo al viaje de Oriente de Flaubert y no al de Napoleón, pero que también puede haber conexiones, yo destacaría como documentos históricos las fotografías de esos restos arqueológicos de Maxime Ducamp que se publicaron a la vuelta del viaje, en 1852, en uno de los primeros libros con ilustraciones de fotografías, ¿no?, que se titulaba Égypte, Nubie, Palestine et Syrie, dessins photographiques recueillis pendant les années 1849, 1850, 1851. Y, por supuesto, en los cuadernos de viajes, en un género que a mí me encanta, en los cuadernos de viajes de la correspondencia de Flaubert, que se publicaron de manera póstuma las cartas, las famosas Lettres du voyage à Orient. Flaubert es un autor que para mí, como digo, anuncia la novela contemporánea. Es un novelista, digamos, del 20 o moderno, pero avant la lettre, y que, aunque se le considera como uno de los 3 grandes monstruos de la novela del 19, no es un novelista realmente. Se encuentra a caballo, como siempre, igual que le sucedía a Balzac, entre el romanticismo y el realismo. No hace una novela a la Balzac, él hace otra cosa. Y lo que para mí me resulta muy interesante de Flaubert es que siempre se encuentra entre 2 corrientes, está a caballo entre, digamos, por un lado, una especie de impulso romántico muy fuerte, que además aparece en su correspondencia de juventud, y por otro lado, por esa escritura escapel, ¿no? Esto hasta Sainte-Beuve, que ya era un crítico de su época, lo decía. Es una escritura escapel, como haciendo referencia al oficio de su padre, que como sabéis era cirujano, o una escritura bisturí, ¿no?, que era capaz de diseccionar la realidad más prosaica de su tiempo. Es esa parte del balanceo, yo a veces lo comparo como una especie de coloso de Rodas, ¿no?, con una pierna en cada orilla, porque tengo una cita de una correspondencia, de una carta a Louise Collet, hablando precisamente de la génesis de Madame Bovary, y decía todo el valor de mi libro, bueno, lo leo en francés, pero lo traduzco. Toute la valeur de mon livre sera d'avoir su marcher droit sur un cheveu, suspendu entre le double abîme du lyrisme et du vulgaire. Que todo el valor de su libro, de Madame Bovary, era el de haberse encontrado en el filo del cuchillo entre 2 abismos, entre el lirismo y lo vulgar. Porque Flaubert, por un lado, es ironía, es sarcasmo, es denuncia de la estupidez y de la vulgaridad, especialmente de la burguesía de su tiempo, y por otro lado es fascinación por la violencia, por el exceso, por la orgía y por la locura.
y esos impulsos son impulsos orientalistas, ¿no? Esas orillas las encontramos en toda la obra, también en Madame Bovary, que quizás sea su novela más célebre, como ha comentado Maxime, pero también en sus ilusiones perdidas, en las suyas, que sería la educación sentimental, ¿no? Están les illusions perdues de Balzac, pero están también las de Flaubert. Y, como digo, por un lado es Bouvard et Pécuchet, es decir, es la ironía y la crítica acerba a una vulgaridad de la burguesía, pero también es Salammbô, que es esa novela histórica excesiva, erótica, sensual, en la que recrea el Cartago de Amílcar Barca. Porque después de ese periplo, de ese viaje iniciático a Oriente, volvió a Túnez casi 10 años más tarde y durante 2 meses estuvo en las ruinas de Cartago, y eso creó esas ensoñaciones que le llevaron a redactar esa novela extraña de Flaubert, que no es una novela menor, pero que es importante, que es Salammbô, que la publicó en 1862, y que para mí es un claro ejemplo de este orientalismo de Flaubert. Yo había buscado un fragmento que me gusta mucho de la novela, y sabéis que me gusta leer mucho, como soy de formación literaria, un fragmento de ese banquete gargantuesco que ofrece Amílcar Barca en los jardines de sus palacios a los mercenarios que vienen de la Primera Guerra Púnica, y claro, los tiene que sosegar porque están a las puertas de la ciudad y tienen miedo de que ataquen la ciudad de Cartago. Y les ofrece un banquete que parece casi como esto de Astérix, ¿no? El banquete de Astérix. Y dice así: D'abord, on leur servit des soissons à la sauce verte dans des assiettes d'argile rouge rehaussées de dessins noirs, puis toutes les espèces de coquillages que l'on ramasse sur les côtes puniques, des bouillies de froment, de fèves et d'orge et des escargots au cumin sur des plats d'ambre jaune. Ensuite, les tables furent couvertes de viande, antilopes avec leurs cornes, ponts avec leurs plumes, moutons entiers cuits au vin doux, gigots de chamelle et de buffle, hérissons au garum, cigales frites et loirs confits. Dans des gamelles en bois de Tamrapanni flottaient au milieu du safran des grands morceaux de graisse, tout débordés, le verbe déborder, des saumures, des truffes et d'assafetida. Les pyramides de fruits s'éboulaient sur les gâteaux de miel, et l'on n'avait pas oublié quelques-uns de ce petit chien à gros ventre et à soie rosée que l'on engraissait avec du marc d'olive, mais carthaginois en abomination aux autres peuples. La surprise des nourritures nouvelles excitait la cupidité des estomacs. Les Gaulois, aux longs cheveux retroussés sur le sommet de la tête, s'arrachaient les pastèques et les limons qui croquaient avec l'écorce. Des nègres, n'ayant jamais vu des langoustes, se déchiraient le visage à leur piquant rouge. Mais les Grecs rasés, plus blancs que des marbres, jetaient derrière eux les épluchures de leur assiette, tandis que des pâtres du Brutium, vêtus de peau de loup, dévoraient silencieusement le visage dans leurs portions. Bueno, he querido leer este fragmento porque para mí esto es el orientalismo en Flaubert, como los cuadros orientalistas que tenemos todos en la retina. Le cedo la palabra a Fernando, que nos va a dar su visión histórica, que estamos deseando escuchar, y nada, avanti. Gracias, Adela. Muchas gracias por esta puesta en contexto que nos va a permitir arrancar con la primera pregunta a Fernando, que sería, pues entonces, si nos pudieras pues, presentar el contexto preciso en el cual se encontraban Flaubert y Ducamp cuando decidieron pues, iniciar este viaje a Oriente, qué influencias recibieron. Yo creo que Chateaubriand tuvo una influencia muy especial a la hora de elegir los sitios que visitar. Bueno, ¿cómo sucedió esto? De acuerdo. Buenas tardes a todos. Quería empezar pues, dando las gracias al Instituto Francés de Valencia, Maxime, por haber aceptado la propuesta de venir a explicar mi libro. Uno escribe libros y lo escribe también para que la gente los pueda leer. Entonces, estos actos sirven un poco para precisamente dar a conocer los temas que vamos investigando. También quería dar las gracias a la Universidad de Valencia. Para mí es un honor poder estar aquí, en la universidad en la cual yo me formé. Estoy muy contento, estoy emocionado. Ha venido también mi director de tesis de licenciatura y de mi tesis doctoral, con lo cual realmente me siento muy acogido, como si estuviera en mi casa, y realmente estoy muy contento de venir por primera vez después de tanto tiempo a la Universidad de Valencia.
Quería también dar las gracias al público que habéis venido y pediros disculpas por mi imperdonable falta de conocimientos de la lengua francesa, con lo cual me gustaría que disculparais mi pronunciación. Voy a tratar de hacer lo que pueda, pero no soy de inglés, no soy de francés. Así que, bueno, mis disculpas. Bueno, el orientalismo, ¿no? El orientalismo ha sido un tema que yo desde que lo conocí me ha interesado mucho. El viaje a la zona de Levante, que se solía decir en esta época del siglo XVIII, fue una experiencia que fue poco a poco sustituyendo a esa otra experiencia que conocíamos como el Grand Tour, que consistía en el viaje de conocimientos para contactar con el arte clásico y para culminar normalmente las carreras de formación de las clases más pudientes. Con la mejora de la tecnología, de las comunicaciones, poco a poco los europeos pudieron extender su campo de influencia, viajar más y enseguida se ampliaron esa experiencia del Grand Tour italiano hacia Grecia, buscando las fuentes clásicas. Pero no tardaron en producirse nuevas experiencias, extendiéndose hacia lo que llamamos Oriente. El viaje a Oriente fue un viaje que sustituyó al Grand Tour a partir más o menos del primer tercio del siglo XIX, ¿no? Digamos, tuvo una explosión de popularidad desde las primeras décadas del siglo XIX a raíz de multitud de factores que hicieron que se pusieran de moda en Europa. Podríamos hablar durante el siglo XVIII de la traducción de las Mil y una noches, que fijó una imagen estereotipada de Oriente que fue dificilísimo arrancar pese a las descripciones que los viajeros iban aportando. Podemos hablar de las cartas de Lady Montagu, podemos hablar de la expedición napoleónica que se ha citado aquí, la publicación del viaje de Vivant Denon y, por supuesto, la pieza clave que fue el desciframiento de Champollion de los jeroglíficos. A esto habría que añadir también el proceso de expansión europeo en manos de Gran Bretaña, con la ocupación de la isla de Malta y el intento de conectar con la India hacia Oriente. Todo eso lo que hizo fue abrir un poco la perspectiva de los europeos hacia una zona que era absolutamente desconocida, Oriente. Se forma un concepto a lo largo de todo el siglo XVIII en el cual lo que predomina es el misterio. No se sabe muy bien lo que es Oriente y entonces lo que hacen los europeos es inventarse una idea estereotipada de Oriente, una idea que, como ha estudiado Edward Said, pues tiene unas claras intenciones de dominio y de aprehensión del territorio. El concepto de Oriente es muy interesante, empezando porque es muy amplio físicamente. Se llamaba Oriente a todo aquello que estuviera más allá del mundo griego. Estamos hablando de la costa de Turquía, la costa de Jonia, estamos hablando de Arabia, estamos hablando de Egipto, del norte de África, del Magreb. Se construye una imagen unificada bajo el concepto de Oriente de una realidad que realmente era heterogénea, variada y que muchas de sus partes pues, no tenían nada que ver entre sí. De hecho, el concepto se puede estirar incluso hasta la India o China. El atractivo de este concepto, aquello que hizo que los viajeros se obsesionaran en ir allí, es el atractivo de lo desconocido. El Oriente era un campo de cosas por descubrir, de ámbitos por descubrir, era el ámbito de lo mágico, de lo inexplicable, de lo fabuloso,
y todo esto suponía un polo de atracción irresistible. A estos atractivos había que añadir también el hecho de que se consideraba que el viaje a Oriente pasaba a ser no solamente un viaje en el plano físico, sino también en el plano temporal. Viajar a Oriente era viajar al pasado, era viajar al origen primigenio del hombre, a buscar las civilizaciones que no han sido corrompidas por el capitalismo, a buscar, por tanto, la autenticidad y la pureza. Muchos viajeros, cuando iban a Oriente, cansados de la hipocresía burguesa, cansados del proyecto del capitalismo que se estaba desarrollando en Europa, buscaban estos mitos, ¿no? En cambio, hay que decir que todo esto es una construcción mental de los europeos para afianzar su dominio. Estaba poniéndose en marcha ya ese proceso dominador material que conocemos como imperialismo, que empezará a expandirse ya un poco más tarde, a partir sobre todo de 1885 con la Conferencia de Berlín, pero que ya pone sus primeros pasos en este momento. Los europeos se apropian territorialmente del territorio africano, del territorio asiático, etcétera, pero también culturalmente. Y es que imponen a los asiáticos una serie de estereotipos, de ideas, que comienzan a apuntalarse con el éxito masivo en Europa de las versiones francesas e inglesas de Las Mil y una noches. Lanzando una idea del oriental, pues precisamente como algo mágico, algo misterioso, la belleza, la pasión, la riqueza, al mismo tiempo la crueldad, el peligro y en este sentido la literatura tuvo un papel muy importante porque se produjo una serie de obras literarias que no hicieron sino apuntalar estas ideas. En este proceso es en el cual crece el joven Gustave Flaubert. Desde sus inicios como escritor, que son realmente, de forma asombrosa, muy tempranos, el tema de Oriente está permanentemente en sus cuentos, en sus historias, en sus pequeñas novelas, como una obsesión, conectando con el movimiento romántico que en esos años estaba ya dando sus últimos coletazos. La idea de Oriente era una especie de postura personal, en este sentido, como crítica a una realidad que, por supuesto, los románticos rechazaban. La realidad de la vida burguesa, el establecimiento, la falta de pasión, la falta de atractivos en la vida, la falta de libertad. Escaparse a Oriente con la literatura, pero también con la imaginación, era una forma de huir de ese mundo triste, gris, esclavo, al que estaban destinados los jóvenes de la Francia de los años 30, ¿no? Del siglo XIX y más adelante. De manera que soñar con Oriente no era solo soñar con cosas exóticas, era también una voluntad expresa de huir, de criticar, de rebelarse contra la sociedad establecida. La producción literaria de Flaubert yo creo que tiene una serie de puntos muy importantes y constantes a lo largo de toda su obra, que son el compromiso con la libertad personal, el compromiso con la historia, con el arte, con la naturaleza, pero también con la rebeldía, el compromiso con la crítica al burgués. Y estos principios yo creo que para él fueron irrenunciables. En ese sentido, para Flaubert, Oriente se convirtió en un sueño, ¿no? Un sueño que había que experimentar. A la hora de analizar los viajes y las experiencias que los europeos tuvieron en Oriente, la historiografía explica que se pueden hacer dos grandes campos.
Uno sería el de los autores ingleses, que eran más prácticos, iban a Oriente a analizar, a mirar, a cumplir una serie de objetivos. El ejemplo paradigmático es Richard Barton, que tiene como objetivo ser el primer europeo en lograr entrar en la Meca, y lo consigue. Pero luego está los viajeros de la tradición, digamos, francesa, que esta está más vinculada a la experiencia íntima y personal. Hablamos de Chateaubriand, hablamos de Lamartine, hablamos de Nerval y hablamos de Flaubert, sobre todo. Estos autores utilizan Oriente en beneficio propio. Tratan de escapar a Oriente no para descubrir Oriente. Yo creo que realmente les da igual cómo es Oriente. Tratan de ir a Oriente para experimentar ellos unas sensaciones que les van a producir una renovación poética. En el caso de Flaubert es clarísimo, clarísimo. Tú estás leyendo las notas de Flaubert o las cartas de Flaubert y todo depende de su estado de ánimo. De manera que lo que estos autores buscan es encontrar esa imagen preconcebida que tenían y enfrentarse también a esa realidad misteriosa, mágica, exótica, pero también, no lo olvidemos, peligrosa, para medirse ante estas dificultades y conseguir una renovación. De ahí, por ejemplo, la necesidad de experimentar sensaciones sublimes, ¿no? Lo sublime es un concepto que mezcla tanto lo bello como lo terrible. Y en este sentido supone un desafío personal. Y ese desafío personal produce una renovación que es siempre interior. Decía Lamartine que el viaje a Oriente, ante todo, es una experiencia interior. Y eso es un poco lo que yo he tratado en mi libro de analizar en Flaubert. ¿Qué es lo que le está pasando a Flaubert y en qué sentido le va a transformar? Gracias. Pues si volvemos a datos un poco más cronológicos, ¿nos puedes, por favor, volver a explicar en qué punto de su obra estaba en este momento, al momento de viajar? Y si te he leído bien, yo creo que me acuerdo que también entraba algo casi medical en la necesidad de viajar a Oriente por parte de Flaubert, porque estaba en una situación física y psicológica bastante baja, ¿no? Sí. Bueno, el viaje a Oriente es una aspiración de Flaubert de toda la vida. Lo que pasa es que es una utopía. Él, yo creo que estaba convencido que jamás iba a ir, eso era un sueño. Todo cambia cuando Flaubert conoce a Maxime Duchamp y este personaje, que es mucho más práctico y material que Flaubert, consigue organizar un viaje. El viaje a Oriente para Flaubert es un desafío enorme porque a los 23 años Flaubert sufrió una crisis grave de carácter epiléptico, lo cual le hizo que le obligaran, su padre era médico, le obligó a abandonar sus estudios de Derecho en París, a lo cual estuvo encantadísimo porque odiaba el derecho, y a recluirse en su casa, lo que le permitió dedicarse absolutamente a la literatura y a la escritura. Pero dejó en el aire una duda, y es si Flaubert estaba enfermo. Estaba enfermo incluso a nivel mental. Entonces tuvo una época en la que tuvo unos cuidados extremos, con sangrías, eliminándole todo tipo de cosas que le pudieran excitar, etcétera, etcétera. Y digamos que
su salud estaba en observación. Antes de hacer el viaje a Oriente, él hizo con Duchamp un viaje a Bretaña de aproximadamente unos 3 meses. Bretaña en esa época era una zona también considerada como semisalvaje o por civilizar, y era un poco reproducir o empezar ese viaje a los orígenes, a las sociedades ancestrales simples, incontaminadas del capitalismo, pero a un nivel mucho más cercano. Y eso fue una prueba a ver si él podía resistir físicamente esa experiencia. Durante ese viaje, él sufrió varias veces crisis epilépticas y las pudo solucionar. Volvió a su casa, volvió a dedicarse de pleno a la literatura y a la escritura y, en un momento dado, gracias a Duchamp, pudo organizar el viaje a Oriente. Había un obstáculo grande y era que había que convencer a su madre. Y gracias a algunas alianzas familiares que tuvo por ahí para convencerlo, la trataron de convencer diciendo que el clima cálido de Oriente le iba a sentar muy bien. Y entonces es cuando su madre acepta que se vaya, porque hay que entender que en esa época, estamos hablando de 1848-49, irse a Oriente era una prueba física, mental, intensísima, incluso poner en peligro la vida. Era un viaje además de muchísimos meses. Sorprendentemente su madre aceptó, lo cual yo estoy convencido de que al primero que le pilló por sorpresa fue al propio Flaubert, que estuvo unos días pasándolo muy mal. Flaubert, ante esa realidad inesperada, puso solo una condición. En vez de aceptar inmediatamente el viaje, yo creo que tenía mucho miedo y puso una condición, y era acabar el libro que estaba escribiendo. Desde hacía aproximadamente año y medio estaba escribiendo un libro que eran Las tentaciones de San Antonio. Maxime Duchamp vio que durante unos meses él podría tener tiempo para preparar el viaje mientras su amigo escribía, y aceptó. Y yo creo que ahí también se quedó Flaubert un poco sorprendido. Entonces, hasta ese momento Flaubert había escrito algunos libros, había escrito algunas obras juveniles, Rabia e impotencia, Bibliomanía, etcétera, etcétera, y había escrito también Noviembre, que es la novela, una ya que se puede considerar una obra que se acerca a lo que puede ser una novela, no de madurez, pero sí con una estructura formada correctamente. Para él era importantísimo escribir, de hecho era lo más importante. Y acabó de escribir el libro, les convocó a sus amigos, a Maxime Duchamp y Louis Bouillet, para la lectura del libro, porque Flaubert trabajaba recitando sus libros en voz alta, y durante 4 días sus amigos estuvieron escuchando cómo declamaba Flaubert su libro. Sus amigos fueron implacables, porque una de las cosas que les caracterizaba y que lo tenían ya muy asumido es que tenían que ser absolutamente y radicalmente sinceros. Sus amigos le dijeron que eso no valía absolutamente nada, que eso había que tirarlo a la basura, que era una obra pomposa, artificial, llena de clichés, sin ningún valor, y que tenía que cambiar radicalmente de la forma de escribir porque eso ya no se llevaba. El romanticismo, que es lo que creo yo que caracteriza esta primera etapa que acaba precisamente en este momento, antes de ir al viaje de Oriente, pues ya no estaba de moda. De esta manera, al inicio del viaje de Oriente, físicamente, Flaubert se llevaba muchas incógnitas. ¿Qué iba a pasar en el viaje?
físicamente era eso una sorpresa. Lo único que sabía es que cuando se llenaba de entusiasmo tenía más posibilidades de recaer en una crisis de estas epilépticas. Y como escritor, intelectualmente, inició el viaje totalmente hundido, en la más total, ¿cómo se dice? Depresión. Sí. Pequeño inciso sobre lo que has mencionado de Bretaña en aquella época, de ahí, de lo que has dicho, de que Bretaña aparecía como un territorio salvaje, de ahí el personaje 40 años después de Bécassine, de los tebeos históricos, de esta sirviente que viene de su Bretaña a París y que hace muchas tonterías, o sea, que no está muy adaptada al contexto parisino. Bueno, avanzando en la lectura de tu libro, en la página 101 hay un extracto que me parece muy interesante, es el que Flaubert se encuentra delante de la Esfinge, que está en la portada del libro, de hecho. Os hago una lectura corta de este pasaje. Ante la Esfinge, Flaubert no pudo evitar gritar y experimentó un vértigo como si la cabeza le diera vueltas, a la vez que Duchamp palidecía. Fue una experiencia indescriptible que, en palabras de Flaubert, fue más fuerte que yo. De un marcado color rosa inundada de luz, a Flaubert le pareció un viejo monstruo con un inolvidable aire terrorífico e inmóvil. Lo que me parece interesante aquí es que, más o menos, aunque hemos empezado diciendo que en este libro no entra nada de Madame Bovary, pues que aquí Flaubert se porta un poco con Madame Bovary, es decir, de un modo muy romántico. Y parece que poco después de este acontecimiento, en los días siguientes, aparecerá el nombre de Madame Bovary en las conversaciones de Duchamp y de Flaubert. Bueno, la relación entre el viaje de Oriente y Madame Bovary, podemos hablar si queréis al final un poco, pero yo creo que un poco en Madame Bovary Flaubert plasma ese estado de excitación, esa pasión por la libertad y esa capacidad de enfrentarse a lo asombroso y a lo fuera de lo normal, que se respira, se puede ver así, en la novela de Madame Bovary. Madame Bovary no es más que una rebelde, como él. Es una rebelde que está insatisfecha con el papel que le ha dado la sociedad, de estar casada con un médico de tercera fila de provincias que no le va a suponer ninguna satisfacción ni intelectual, ni pasional, ni amorosa, ni nada. Entonces ella se revela. Yo creo que esto lo captó, lo respiró Flaubert en todo el viaje a Oriente. Él durante el viaje no para de reivindicar su libertad, reivindicar su rebeldía y su crítica a la burguesía. Es un poco abstracto y difícil, pero creo que las cosas van por ahí. Y luego, ¿qué me habías dicho? Que por primera vez hablan de Madame Bovary, o sea, que sí, el nombre aparece como naciendo. ¿En qué momento se le ocurrió a Flaubert el nombre de Madame Bovary? Yo no sé si eso tiene mucha importancia, pero sí que os contaré que hay alguien que sí que tiene mucho interés en que sea como has dicho tú. Me explico. Cuando murió Flaubert, 2 años después de morir Flaubert, 31 años después de acabar el viaje a Oriente, Maxime Duchamp escribe su versión del viaje a Oriente, que es justamente una versión que Flaubert no pudo rebatir, ni contrastar, ni nada en absoluto. Y es Duchamp quien comenta la anécdota que en el punto más alejado que estuvieron ellos, en una montaña de Wadi Alfa, al final
más allá de la segunda catarata del Nilo, allí fue cuando Flaubert exclamó: ya lo tengo, se llamará Madame Bovary. Yo no digo que sea mentira, pero... Suena bíblico. Claro, pero Flaubert, en sus notas y en sus cartas, no hace alusión a ese aspecto, y yo creo que leyendo las cartas eso lo hubiese, dicho enseguida. Con lo cual, tenemos aquí uno de los aspectos que se analizan en el libro, y es esa rivalidad que se establece entre velada y después abierta, que se establece entre los dos grandes amigos. Y la narración a posteriori, porque en la última parte de tu ensayo lo que es muy interesante es la comparación entre la escritura en el día a día y luego la reescritura después con una visión más literaria, más pintoresca, y entonces pues esto de decir que en Alto Egipto pues tenía que ser el momento en el que la revelación podía ocurrir. Digamos que es hasta demasiado bonito, demasiado en la montaña más alta del sitio más alejado de Oriente, allí precisamente se le ocurrió el nombre, ya no la trama, y eso sería suponer también que Flaubert ya tenía en la cabeza la novela, cuando en las cartas, sobre todo, él explica los proyectos literarios que tiene, los explica, y no aparece Madame Bovary, no aparece. Aparecen temas un poquito que parecen, pero no es Madame Bovary. Y después hay otra cosa que hay que explicar, y es que toda la versión de los 4 días que Flaubert estuvo recitando la obra Las tentaciones de San Antonio a sus 2 amigos, lo conocemos a través de Duchamp. Eso nunca lo contó Flaubert. Y entonces es allí donde él explica que Louis Bouillet fue el que le dijo: deja estar estas fantasías románticas y céntrate más en la realidad. Por ejemplo, en el caso, había un médico de una población cercana a Rouen que se había casado con una señora en segundas nupcias, y esa señora acabó mal porque era una perdida, digamos. Entonces, esto es como si le quisiéramos quitar a Flaubert el tema y atribuirse el mismo Duchamp y su otro amigo que le era más fiel, la orientación hacia ese tema. Y bueno, avanzando en el recorrido a través de Oriente, pues otra pregunta sería que si al final fue acertado o no este viaje a Oriente, si conllevó más decepciones que ilusiones, porque, por cierto, cuando uno ya ha ido a lo lejano para buscarse a sí mismo en otra vida, pues al final ya no le queda otra y se encuentra siempre frente a sí mismo, o sea que puede tirar una vez, o sea, disparar una vez, pero no le deja otra solución, o sea, ya ha disparado una vez y ya está. Entonces, este pesimismo y esta insatisfacción que tenía al iniciar el viaje, pues al final, ¿cómo le dejó el viaje? Sí, yo opino que el viaje a Oriente, no es porque yo haya escrito el libro, es la experiencia fundamental en la vida de Flaubert, que le cambió radicalmente, y estoy seguro de que no se arrepintió nunca de ir. De hecho, años después, la gente que le iba a visitar se sorprendía porque iba en su propia casa, iba vestido a la oriental. O sea que, y en su despacho guardó muchas cosas de Oriente, etcétera, etcétera. Pero no es solo eso. Él empezó el viaje como un escritor absolutamente deprimido, totalmente deprimido. Y a través de las cartas, a través de las notas que se explican ahí en el libro, comienzas a ver cómo poco a poco él, de la desorientación y la depresión, va pasando poco a poco a la reactivación y poco a poco al entusiasmo. De manera que estás viendo cómo hay un escritor que está recuperándose, es un escritor que está cargando las pilas, es un escritor al que Oriente le está
cambiando. Y la prueba máxima de este cambio es que el viaje finalizó en junio de 1851. Nada más llegar, se establece, supongo que descansaría unos días, e inmediatamente se pone a redactar, a reelaborar literariamente sus notas del viaje, que por cierto es una actividad que hizo en todos sus viajes desde el primero, cuando tenía 17 años, porque sus padres, sobre todo su padre, le animaba a escribir todo lo que viera, etc. Y cuando llegaba a casa lo reelaboraba. Bueno, junio, descansa, lo reelabora, se va a la Exposición Universal de Londres de 1851 y a la vuelta, el 19 de septiembre de 1851, empieza Madame Bovary. Entonces, la distancia que hay entre el escritor fracasado, hundido y deprimido de antes del viaje al escritor que es capaz de escribir una de las grandes novelas de la historia universal, ¿dónde la buscamos? Yo pienso que está muy claro. Hay que buscarla en las aguas del Nilo, en el desierto, en las pirámides, en las mezquitas, en Jerusalén, en Constantinopla, en la Grecia clásica y en todo el cúmulo de aventuras, emociones que relato ahí en el libro que le ocurrieron. Eso es lo que le transformó interiormente. ¿Es un misterio? Sí, es un misterio, pero los misterios son atractivos. Sí, y es un misterio porque tú en tu libro cuentas también muchísimo los detalles del viaje, que es muy incómodo, que cada día les esperan pulgas, donde duermen en pájaros, o sea, lugares muy incómodos, van a lomos de dromedario, o sea, es que sí que tiene su pinta muy pintoresca, pero bueno, tienen dolor de barriga, dificultad para beber, van a muchos burdeles y cogen muchas enfermedades, o sea, muchas cosas, ausencia de higiene que plantean muchos problemas. Y bueno, es verdad que tú hablas de recargar las pilas y también hablas de muchas emociones que conlleva este viaje, y es verdad que es un conjunto muy complejo de muchas cosas. Y en mi pregunta también entraba una dimensión sobre que si o no Oriente sigue siendo oriental o no, porque hay momentos que al ver una barra de hierro en un desierto dicen: es que el Oriente ya no existe, está contaminado por Occidente y estamos viendo pues el ocaso de Oriente en 1850. Claro, porque ellos buscaban el Oriente que ellos habían soñado, el estereotipo de Oriente que ellos se habían formado. Una de las cosas que hacen los europeos culturalmente es apropiarse de la imagen de Oriente. Oriente tiene que ser como dicen los europeos. Eso no hace falta más que ver películas sobre Oriente, etcétera, etcétera. Negándole a las distintas partes de Oriente su capacidad de evolucionar, su capacidad de cambiar, de ser diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, ellos se encuentran un Oriente que están viendo que está desapareciendo. Eso lo dice muchas veces Flaubert, ¿no? Es que somos los últimos que vamos a ver a Oriente, porque estamos viendo cómo, sobre todo los hombres, ya se visten a la europea. Las mujeres ya empiezan a enseñar más. Se está perdiendo el verdadero Oriente y nosotros vamos a ser los últimos que lo vamos a conocer. Bueno, es que Oriente, pues igual que Europa, es una sociedad dinámica que estaba cambiando. Es verdad que la influencia occidental era muy intensa. De hecho, la experiencia orientalista se considera que acaba en 1869, que son 18 años después. O sea, que ellos llegan en el último momento. ¿Y por qué en 1869? Pues teniendo a Egipto como ejemplo paradigmático, pues porque se inaugura el Canal de Suez y la compañía de Thomas Cook, que abre paso al turismo masivo, y el ferrocarril invaden Oriente, con lo cual los occidentales
en muy poco tiempo van a transformar esa sociedad, la van a convertir en un sueño que ya no se vivirá, sino un sueño que se comprará. Será una mercancía, que es el turismo. Surge ahora el turismo y el turismo mata esta experiencia de viajeros libres, viajeros que van a conocer los sitios, que toman notas, que construyen un relato sobre esa realidad que nadie conoce, es la primera vez que se cuenta, a lo mejor, etc. Tú decías que este viaje ha transformado a Flaubert y es verdad que ha empezado este viaje siendo un muchacho, una persona que se consideraba joven y que lo era, pero ve que a lo largo del recorrido envejece muchísimo, engorda muchísimo a pesar de todos los esfuerzos físicos que requiere este viaje. Y al final de tu ensayo hay un pasaje que me parece bonito y que me hace mucha gracia, que se describe a sí mismo y ya vemos al Flaubert que conocemos, al que hemos visto en los grabados o las fotografías, que no es nada más un chico joven. Escribe a su amigo Louis Bouillet: «Me volverás a ver ya con solideo. Tendré la calvicie de un hombre de oficina, la del notario gastado. De hecho, todo lo que hay de más idiota en cuanto a senilidad precoz. Estoy consternado. Maxime se burla de mí. Puede que tenga razón. Es un sentimiento femenino, indigno en un hombre y de un republicano, lo sé. Pero es que con eso experimento el primer síntoma de una decadencia que me humilla y que palpo bien. Me engordo, me vuelvo tan barrigudo y ordinario que dan ganas de vomitar. Voy a entrar en la especie de aquellos con los que a las putas les fastidia follar. Quizás muy pronto voy a añorar mi juventud y el tiempo perdido con la abuela de Béranger. ¿Dónde estás, abundante cabellera de mis 18 años que caías sobre mis hombros con tantas esperanzas y orgullo?» Lo interesante, bueno, es la transformación física y, claro, pues está describiendo al burgués típico que más o menos serán todos los personajes de Madame Bovary. El farmacéutico, el médico, o sea, todos tienen esta pinta y me parece que es muy interesante también pues la relación entre el autor y su obra, ¿no? que ya tiene una fuente de inspiración. Y es curioso porque el cambio interior en Flaubert que hemos visto que se produce durante el viaje también ocurre a nivel físico. Desde la misma llegada a Egipto, él ya empieza en sus cartas y en sus notas a decir: es que estoy engordando. Ya en el Cairo tienen que agrandar los pantalones. Luego, pues, no paran de comer, se pasan mucho tiempo andando, haciendo excursiones, pero también mucho tiempo, son lugares tropicales y hace mucho calor, sobre la canga, sin hacer nada durante días, etcétera, etcétera. El caso es que engorda y pierde el pelo. Hay un cambio físico. Cuando acaba el viaje, tiene 29 años. La esperanza de vida en esa época, yo no sé, estaría en los 40 y pico años, supongo, la esperanza media de vida o por ahí. Pero hay un momento muy bonito en el cual es el 27 de febrero de 1951, que está en Nápoles. Ya ha llegado al final del viaje porque para él Nápoles ya es Europa, por muy bonita que sea Nápoles. Y él todavía va con turbante y con una barba muy larga. Su barba, que se ha mecido en el Nilo, que no sé qué. Y él, con mucha tristeza, pues llega a la conclusión: bueno, se la tiene que afeitar. Y se afeita. Se quita el turbante y se afeita, y lo que ve le espanta. Y dice: ya me he convertido en un burgués, ya me he convertido en una persona mayor, etcétera, etcétera. Entonces, también es una metáfora de que es un cambio interior, pero también es una entrada en la madurez física de Flaubert. Y quitándose la piel de cabra. Y quitándose la piel de cabra, sí. Es muy divertido. La descripción es que tiene una pinta de bandolero, o sea, es que... pinta buscada de bandolero. Sí, sí. Cuando entran a Italia, la Guardia Civil o lo que sea, pues les detiene porque tienen pintas así que no están seguros de quién está entrando en el país. O sea, sí. ¿Nos puedes decir también cómo siempre se comprometió Flaubert con la escritura durante el viaje? Y cómo, a pesar de estar siempre
metido con los temas logísticos, siempre se portó como escritor. Bueno, básicamente Flaubert es un escritor de raza. O sea, él desde los 9 años ya llega a un pacto con un amigo suyo, Ernest Chevalier, de que se van a escribir, porque ellos van a ser escritores. Y él lo tiene clarísimo desde incluso antes de los 9 años. A este amigo a los 9 años ya se enfada con él porque le exige una carta al día. O sea, realmente parece ser que era bastante voraz. Su condición de escritor era lo único que le interesaba, la literatura y la escritura, la literatura y la escritura. Sus estudios pasaban a segundo plano. Los estudios de Derecho era absolutamente incapaz de memorizar nada, de entender nada, porque él tenía la cabeza en otro sitio. A lo largo de su juventud hizo varios viajes. Fue a los Pirineos y Córcega, fue al norte de Italia, fue también a Bretaña y después a Oriente. En todos los viajes, permanentemente tomaba notas. En este sentido le animaba mucho su padre, como he dicho antes. Le decía, un intelectual, un escritor, tiene que tomar notas permanentemente, etc. Unas notas que luego él reelaboraba, a pesar de que no las iba a publicar nunca, pero él era escritor y tenía que reelaborarlas. Quiero decir con esto que estaba acostumbrado a la escritura. Durante el viaje se pasa el viaje escribiendo tanto notas, ahí he puesto uno de los cuadernos de él, notas constantemente, como cartas. Se conocen 90 cartas en todo este periodo, 59 de ellas a su madre. Cartas que a veces eran bastante largas y él se enfadaba si no las recibía. Es decir, mantuvo durante todo el viaje incluso en sus momentos más depresivos, esa actitud de escribir, de escritor. Incluso tuvo algunas tentaciones literarias, ¿no? Escribió algún relato, como A bordo de la Canga, donde rememora Francia, su juventud, habla también de Egipto, etcétera, etcétera, pero su condición de escritor es algo innegociable para él y fue continua. Escribe sobre un burro en los canes en los que estaba, que eran casi a veces pocilgas, escribe sobre la Canga, sobre las aguas del Nilo, en las mezquitas. A veces se tiene que esconder porque la gente le mira mal, a veces la gente se agolpa porque nunca han visto a nadie escribir. Bueno, en todo tipo de situaciones y de condiciones, Flaubert nunca renunció a la escritura. Para él era muy importante. Y hay que decir que lo mismo hacía Duchamp, lo mismo. Y aquí puedo decir dos cosas. Una es que en el viaje a Bretaña eran muy jóvenes, llegaron a un pacto y dijeron, vamos a escribir esta experiencia y yo voy a hacer los capítulos impares, Flaubert, y tú los pares. Ah, vale, muy bien. Bueno, pues solo se escribieron los 2 primeros de esta manera, porque Duchamp se negó a continuar. Yo creo completamente porque veía claramente que su compañero era literariamente muy superior. Y después, y lo digo al final del libro, pues Duchamp también en su libro, del cual Flaubert ya no se podía defender, pues para mí creo que hizo muy mal, bueno, él sabrá, pero dijo que, bueno, que durante el viaje Flaubert no hacía nada, que no escribía nada, que solo escribió en Grecia y que todo lo que ha hecho después es copiándose las notas suyas, las de Duchamp. Hoy tenemos los cuadernos, hoy tenemos todo, o sea que es que un personaje un poquito al final mezquino. Sí, pero es verdad que como la historia ha sido muy injusta con Maxime Ducamp, porque al final pues sale totalmente desapercibido, o sea que nadie conoce a Maxime Ducamp, pues yo quisiera que tomáramos 5 minutos para que comentes un poco las fotografías que son suyas. Sí, bueno, pues yo creo que Duchamp tuvo la mala suerte de estar con Flaubert, porque lo eclipsó
a nivel literario, porque él escribió muchos libros, y bueno, pues tienen su valor, pero no son tan brillantes como los de su compañero. Flaubert sí que era mucho más práctico, se supo mover mejor en la sociedad francesa y por eso llegó alto. Hubo una polémica entre ellos después del viaje porque Duchamp le decía: ven a vivir a París, ahí donde estás, en Croisset, no podrás nunca prosperar, ni hacerte famoso, ni rico, ni nada. Es que Flaubert decía: yo tengo bastante con mi renta, aquí vivo bien y lo que quiero es escribir y hacer textos perfectos, etcétera, etcétera, y no me interesa todas las glorias del mundo burgués. Se fueron distanciando. Duchamp organizó el viaje, todos los aspectos prácticos, lo material, los permisos oficiales que les abrían las puertas a todos los sitios, una hipotética misión que le asignó a Flaubert de inspector comercial de todos los negocios que vieran durante el viaje, etcétera, etcétera. Pero también otra cosa que hizo, porque era más práctico, fue apuntarse a la moda de la fotografía, que estaba causando furor en esos momentos en Francia. Aprendió a fotografiar a través de la técnica del calotipo y entonces se llevó todo el equipo pesado, complejo, delicado a Oriente y allí tuvo muchos problemas, pero intentó hacer fotografías. No fue el primero en fotografiar las pirámides, no fue el primero en fotografiar el Nilo, no, pero sí que fue el primero que después pudo hacer una publicación con las fotografías. Las fotografías hasta ese momento se copiaban en una litografía, se pintaban con acuarelas y con aguatintas, y entonces no era exactamente una fotografía. La tecnología a Duchamp, cuando volvió, sí que le permitió hacer un libro en el cual aparecían las fotografías. Y eso es importante porque es por primera vez cuando los europeos pudieron ver de forma fotográfica, es decir, de forma exacta, no a través de acuarelas, de dibujos, etcétera, etcétera, los principales monumentos de Egipto. Y esto sí, le dio muchísima fama y yo creo que hoy en día es mucho más conocido como uno de los autores pioneros de la fotografía que no como literato, lo cual estoy seguro que a él le cabrearía mucho. Y bueno, sus fotografías están condicionadas en el sentido de que él tenía una misión de la Sociedad Heliográfica de París, y es fotografiar los monumentos, los jeroglíficos, etc. Porque lo que en ese momento la fotografía se consideraba como un instrumento de exactitud o un instrumento científico, para que no estuvieran las distorsiones del dibujo, de la pintura, etcétera, etcétera. Entonces él procuró fotografiar monumentos a medio plano, etcétera, etcétera, y como habréis visto, muchos de los monumentos tienen una persona. Esa persona, que no sé si os habréis fijado, da la escala, cosa importante para darte cuenta del tamaño real, y era uno de los miembros de la tripulación de la Kanga con la que iban que navegaban el Nilo. Él escribe en sus libros la anécdota que no conseguía de ninguna manera que este señor, que este trabajador, este marino, lo que sea, que se ve que estaba bien proporcionado, por eso lo eligió, no conseguía que se estuviera quieto, y la fotografía en ese tiempo necesitaba un mínimo de 2 minutos de exposición. Y entonces él le contó que la cámara fotográfica era un cañón y que si se movía, pues disparaba unas balas y estaría muerto. Y él cuenta que así consiguió que este Haji Ismael permaneciera quieto. Luego, pues bueno, los historiadores y
historiadores de la fotografía han analizado las imágenes y han hablado de que si supone también una determinada visión del hombre africano como atrasado, etcétera, etcétera, porque siempre sale con el torso desnudo. Si veis uno que no sale con el torso desnudo, como aquí, que esto es Abu Simbel, es porque este es Sassetti, este es el ayudante que estaba al servicio de ellos dos. Ellos hicieron el viaje con 2 personas más. Sassetti, que era una especie de criado de Duchamp, que les acompañó todo el viaje y se encargaba de las cosas más prácticas y de la seguridad. Y después allí en el mismo Cairo contrataron a otra persona, Joseph, que les hacía un poquito también de introductor a la cultura general, la lengua, etc. Y les acompañaron hasta Siria, cuando ya pensaron que ya no era necesario y prescindieron de ellos, los enviaron a casa. Aquí tenéis las fotografías de Abu Simbel, el templo de Ramsés II, creo que es, aquella imagen de allí, veis que está enterrada, estuvieron 2 días quitando la arena para poder hacer la fotografía que viene después, voy a pasar, esta de aquí, en la cual el Sassetti se encaramó arriba y bueno, es una imagen también icónica de Duchamp. No sé, podríamos comentar las imágenes, pero a ver si buscamos una. Aquí, a ver, este es Sassetti. ¿Aquí lo veis? Aquí, siempre dando un poquito la escala, siempre desnudo, ¿no? Enseñando la anatomía, porque era un africano. Pero también, o sea, para acabar diciendo que, o repetir que Duchamp fue un fallado, es que sus fotografías tienen mucho interés, pero después lo dejó totalmente, o sea, sí. Vendió todo el equipaje y, o sea, dejó de ser fotógrafo. Él tuvo dificultades para revelar sus fotos en el Cairo. Allí encontró un viajero que conocía fotografía, le dio una solución con clara de huevo, no sé qué, y entonces sí que pudo hacer las fotografías, si no, no hubiese hecho ninguna. Hizo las fotografías, creo que hizo 200 y pico fotografías, y en Siria empezó a tener nuevas dificultades. Y las fotografías de Siria parecen ser, yo no las he visto, pero son de peor calidad. Y yo creo que llega un punto que dice, yo ya me lo dejo y ya está. Entonces, en Siria había un aficionado una persona que quería apuntarse a esa nueva técnica y le vendió todo el equipo fotográfico, que le molestaba porque era un equipo muy pesado, muy delicado, etcétera, etcétera. Lo cambiaron por unas telas bordadas en oro, no sé qué, y nunca más Duchamp hizo una sola fotografía. Una cosa que me parece muy interesante en el libro también es que nos permite descubrir cómo funcionaba el sistema de los consulados, la presencia extranjera y la representación extranjera en todos estos países en esta época, y cómo funcionaba o no funcionaba el sistema del correo, que era siempre una necesidad cotidiana para recibir dinero, para recibir noticias suyas y dar noticias suyas, y bueno, eso lo describes de manera muy detallada y es muy interesante. Sí, nos parece que fueron a lugares inexplorados, pero luego te das cuenta de que no. A la localidad que iban siempre había un representante de Francia, un representante de Inglaterra, que los acogían, les daban de comer, sabemos que en muchas ciudades y poblados estos consulados tenían unas banderas. Entonces los europeos, cuando llegaban allí, iban directamente al consulado, se presentaban y tenían todas las puertas abiertas. Luego es muy curioso también cómo cuando él describe su trayecto por el Nilo, están constantemente cruzándose con barcos ingleses y con barcos franceses. O sea, que... Y quejándose. Y quejándose, sí. Sí que es verdad que el turismo parece que estaba empezando ya a ser algo habitual. De hecho, cuando van a contratar el barco, la canga, pues tienen que elegir entre cientos de barcos que están ahí preparados, todos con
certificados medio falsos de haber hecho el recorrido con europeos, no sé qué, no sé cuántos. O sea, que sí que ya estaba ahí establecido este sistema. Y esto nos hace pensar que, bueno, ¿era peligroso viajar a Oriente en 1849? Yo pienso que sí. Comparado con los términos actuales, yo no me iría. Pero no era tan peligroso. Siempre tenían una cobertura. Y luego el sistema postal también es sorprendente, porque una carta en 15 días podía ir del Cairo a París, 1849. O sea que había ahí un sistema postal con sus fallos, con sus distorsiones, con sus peligros, pero sí que funcionaba. Y de hecho, Flaubert se cabrea mucho cuando llega a un sitio y se va enseguida al correo postal y no, dice, no, aquí no hay nada para usted. Se cabrea un montón. ¿Qué está pasando? Que no me están llegando las cosas. Y otro detalle que enseña que pues, el turismo está ya empezando a desarrollarse es que por todas partes encuentran baratijas por comprar. Y dicen, bueno, todas estas cosas pues compramos para la familia, pero tampoco es mucha cosa. Sí, sí, sobre todo en Jerusalén, ¿no? Comprar rosarios, etcétera. Precisamente para, pues un poquito como se hace ahora, para repartir por la familia, y eso era una cosa habitual. En ese sentido sí que Jerusalén demuestra más esa corrupción turística, ¿no? O sea, y eso se puede ver también en el resto de viajes de autores ingleses y franceses. Todos coinciden, Jerusalén era una ciudad vendida al comercio turístico. O sea, al final lo que menos importaba era el sentimiento religioso. La gente lo que quería era comprar, era tocar, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, antes de dejar a que el público pueda preguntar, te quería preguntar por último cómo te vino este interés por este tema muy específico. Bueno, pues no sé si hacer la versión larga o corta, pero bueno, digamos que yo me especialicé en la investigación sobre el franquismo y me cansé un poco de ese tema, por decirlo claramente. O ya no cansar, porque no es interesante, ya no me estimulaba, que es diferente. Ya tenía que buscar otras cosas. Hice un libro sobre, ya en el siglo XIX, que me interesó mucho sobre el debate sobre la Inquisición en las Cortes de Cádiz. Y a mí el siglo XIX me enamoró. Entonces, yo soy de esos historiadores que no van hacia adelante, que parece ser que es lo normal, sino que van hacia atrás en el tiempo. Pero llegó un momento en el cual, bueno, pues yo consideré que había cumplido ya con la historiografía y que podía dedicarme a lo que a mí me gustara, sin presiones y con absoluta libertad, como Flaubert. Y bueno, justo en ese momento, pues yo me encontré con un libro que tenía en mi biblioteca personal, que me había comprado cuando hacía cuarto de carrera, aquí en la Universidad de Valencia, que nos sugirió la profesora Isabel Bourdiel, que nos daba una asignatura que se llamaba Historia de los Países Afroasiáticos, y la profesora Bourdiel fue la que nos explicó en clase algo que a mí me encantó, creo que se nota, que es el concepto de orientalismo, las tesis de Edward Said, etc. Yo, como estudiante aplicado, me compré muchos libros y no me los leí. Y entre ellos el libro de Flaubert. En este periodo que digo, en este impasse, pues digo, voy a leérmelo. Y me quedé absolutamente prendado, enamorado, impactado por todo lo que respiraban las cartas, en el libro sobre las cartas de Flaubert en Oriente, traducidas por Ricardo Cano. Y bueno, fueron de esos libros que te marcan y que yo, una vez lo acabé, lo empecé a leer otra vez. Y a mí lo que me produjo fue, aparte de ver esa sensación de libertad, de pasión por el arte, por la escritura,
por todos estos temas, lo sublime. Aparte de todo eso, me chocó mucho que rompía con la imagen que yo tenía de Flaubert. Yo me había leído algún libro de Flaubert y no había entendido nada. Hacía mucho tiempo. Y para mí Flaubert era un escritor encerrado en su despacho, sin salir, sacrificado para hacer textos perfectos, sin vida, sin nada social. No tenía nada que ver con lo que se cuenta en las cartas. Era absolutamente todo lo contrario. Empecé a leer más, aquí, allá, y el tema empezó a interesarme a modo personal. Y empecé a redactar el libro a modo personal. O sea, que yo no tenía... Cuando uno escribe un libro, a veces, pues, a ver si se publica. No, yo esto lo escribía para mí. Y cuando lo acabé sí que dije, bueno, pues esto creo que está bien. Voy a ver si alguien me lo publica. Y bueno, y sí, a la primera me lo publicaron. Y eso es un poquito de la historia. Pues enhorabuena. Pues por parte del público, algunas preguntas. Sí, en primer lugar, felicitarle por el fantástico libro. Yo conocía, bueno, había leído algunas de las obras de Flaubert, las más conocidas, como Madame Bovary, La educación sentimental, Bouvard y Pécuchet. Y lo primero que me llamó la atención es realmente, bueno, las escasas, digamos, manifestaciones orientales que tiene Madame Bovary. Pero lo que más me cautivó realmente cuando uno lee todo el libro y uno se pregunta qué sería de la literatura francesa del siglo XVIII y XIX, del XIX, sin el mundo oriental. Es decir, usted ha dicho, claro, creo que el punto de arranque es realmente la traducción de Las Mil y una noches por Antoine Galland. Pero si pensamos en la literatura francesa del siglo XVIII, desde las cartas persas de Montesquieu hasta las tragedias de Voltaire, hasta llegar a la descripción de Egipto de Napoleón, hay una línea continua que lleva Lamartine, Chateaubriand, Victor Hugo, Alejandro Dumas, y uno también se da cuenta de cómo realmente el mundo oriental ha sido una fuente de inspiración para la literatura francesa. Y haciendo paralelismos, también uno ve en ese recorrido el descubrimiento del orientalismo, del exotismo, que también paralelamente están haciendo unos viajeros franceses por España. Es decir, desde Gautier, Bernard, la condesa Gasparín o el mismo Alejandro Dumas, que hace un viaje de París a Cádiz y luego pasa a Argelia y a Túnez. Es decir, es evidente que el orientalismo es una fuente de inspiración fundamental para la literatura francesa del XVIII y del XIX. Y uno, cuando está haciendo esa lectura, está haciendo, lógicamente, también paralelismos con la literatura española del XIX. Y se da cuenta, primero, de la ausencia de viajes de los grandes novelistas españoles del XIX y especialmente, sobre todo, al mundo oriental. Hablo, por ejemplo, de Galdós, de Bazin, Pardo Bazin, que sí que están en París, están en Londres, pero no hay una fijación o un interés por el mundo oriental. Casi incluso nos tendríamos que remontar a casi a Blasco Ibáñez, ese gran viaje que hace en el velero Franconia, esa vuelta al mundo de un novelista, para que haya una fijación por el mundo oriental. Entonces, mi pregunta es esa, digamos, comparativa entre la literatura española y la literatura francesa, como para la literatura francesa si realmente el mundo oriental es un mundo que cautiva, que fascina, pero que también es un ingrediente para construir un tipo de literatura un poco diferente a la que se está haciendo en otros países. Esa sería una cuestión. Y luego la otra es una curiosidad. Es decir, que igual no he caído demasiado en la lectura del libro, que es por qué no se publicó finalmente el relato de viajes, el viaje oriental de Flaubert, y también las fuentes de inspiración que tuvo posteriormente. Cuando realmente se publicó, ¿fue un relato de viajes que sirvió de inspiración a otros o fue citado por otros?
Bueno, lo que puedo contestar es que el viaje, el relato que conocemos como el viaje a Oriente, que es esa reelaboración literaria de esas notas que tomó Flaubert, no se publicaron durante su vida. Supongo que porque él no las consideraba una obra publicable. Se publicaron después y además se publicaron mutiladas por su sobrina, porque los contienen aspectos bastante comprometedores desde el punto de vista sexual, etc. Entonces eliminó todo eso. Y por eso no se publicó nunca. Yo creo que era por eso, porque él no lo consideró oportuno, se lo quedó para él y ya está. Él muchas veces repite pues, que su ambición no es publicar, solamente escribir. También es un poco poco sincero, ¿no? Porque en el fondo sí que quería publicar, ¿no? Pero bueno, y luego en relación a la otra pregunta, yo no soy especialista en literatura, pero yo intuyo que la diferencia entre Francia y España en ese sentido es quizá que España, para muchos autores, España formaba parte del mundo oriental. Y Francia no, evidentemente. Y entonces yo creo que ese impacto del orientalismo fue muchísimo menor si es que existió. Sería una cosa bastante interesante a investigar. Y de ahí esa poca fijación, aunque sí que supongo que habrá algún viajero, algún noble, creo que haber leído alguna vez, pero no hay evidentemente no hay una corriente de autores que salen en esta época a tener una experiencia similar a esta. Y yo creo que es por eso, el mismo Flaubert en algunos pasajes incluye a España como en ese concepto tan amplio y heterogéneo de Oriente. Buenas tardes, muchísimas gracias. A mí se me ha quedado una duda sobre la exposición y las preguntas, ¿no? Porque todavía no he tenido el gusto de leer la obra y le adelanto que estoy ahora disfrutando de un poco del esbozo. Pero ha dicho que había una diferencia entre los ingleses y los franceses en su viaje orientalista, ¿no? Y ha hablado de que los franceses más bien poco les importaba lo que veían, sino que era un poco un viaje interior. Y le han preguntado también que el resultado de ese viaje interior, esa mirada hacia el sí mismo, ¿no? Ese enfrentamiento con él y esa lectura final que se ha hecho sobre cómo se describió, me pregunto y le pregunto, ¿el resultado de ese viaje interior podría ser descubrir que se había convertido en aquel burgués que él mismo criticaba? Bueno, vamos a ver. La diferencia entre ingleses y franceses es evidente cuando se leen los viajes. Justamente en el mismo momento en el que llega Flaubert al Cairo, llega también Florence Nightingale, que es la fundadora de la enfermería moderna y todo esto. Y tenemos las cartas de ella sobre el Nilo 3 o 4 semanas antes de Flaubert. Y las cartas son completamente diferentes. Ella llega a los sitios y los describe, y estás viendo cómo el objetivo es describir, dar a conocer esa realidad. Como diciendo, yo estuve allí y lo describo. Por eso he dicho que el objetivo que es el viaje de los ingleses tiene siempre un objetivo a cumplir. Muchos viajes de los ingleses se hacen también, no todos, pero muchas, en expediciones organizadas. En cambio, los franceses suelen ser viajes individuales. Y, curiosamente, casi todos escritores. Y muchos de ellos se dejaron su fortuna personal en los viajes. ¿Qué buscaban en esos viajes? ¿Describir lo que veían? No. Te coges las cartas de Flaubert, pasa por los mismos sitios por los que ha estado Florence Nightingale
y palpas, hoy está de buen humor. Hoy Flaubert está de buen humor. Y a través de la descripción que él hace de las cosas, un amanecer, un atardecer, una bandada de pájaros que pasan, el agua del Nilo, estás viendo un estado de ánimo. Y lo contrario el día que está de mal humor. Cuando tiene su experiencia, bueno, tiene muchas experiencias eróticas o sexuales, pero la culmen con la Almea Kuchuk-Hanem, que le va a marcar para siempre, cuando se despide de ella, está triste. Inmediatamente o al poco rato se van a una mezquita y la describe sobre una cosa que no había hecho nunca, objetivamente. La columna mide tanto. ¿Y esto qué es? ¿Es este Flaubert? ¿Me lo han cambiado? Está triste, está de mal humor. Quiero decir, en los escritores franceses, sobre todo en Flaubert, de lo que se habla es de ellos, no de la realidad exterior. Utilizan la realidad exterior para hablar de ellos, porque lo importante es su renovación, su transformación. Lo importante es calibrar ese efecto. Y ya no me acuerdo si habías preguntado algo más. Ese efecto, si era positivo, no sé, ya no me acuerdo. Esa confrontación ante el espejo, ante el sí mismo, después de esa transformación del viaje, que sí que ha concluido que fue una realidad, ¿no? La transformación. Si pudo ser, después de la lectura, ¿no? Que ha estado bastante interesante, de cómo se describe a sí mismo cuando se afeita la barba, ¿no? En Nápoles y se quita el turbante, si pudo ser, la pregunta es, descubrir que se había convertido en el burgués que él siempre había criticado. Si hubiera, personalmente, si hubiera que hacer un balance del viaje a Oriente, ¿fue negativo porque se hizo burgués? No, él era un burgués ya. O sea, él era burgués como se tiene que ser, rico y criticando a la burguesía, ¿vale? Y eso él también lo sabía y por eso es muy irónico. Él es muy irónico. Él lo que no soportaba era la falta de estilo, ¿eh? Pero él era un burgués, ¿no? Eso es incuestionable. ¿Es un efecto negativo porque envejeció, engordó, se quedó calvo? No. La transformación interior que le provocó el viaje, el cúmulo de experiencias que él acumuló para el resto de su vida, lo demuestra en toda su obra. Y toda su obra posterior, desde Madame Bovary, Salambó, etcétera, etcétera, la educación sentimental, no tiene nada que ver con la producción anterior. Es de muchísimo más alto nivel, claro. Yo, por tanto, creo que fue un efecto muy positivo. Y él sí que dijo una cosa, el viaje a Oriente ha tenido una consecuencia, que jamás voy a volver a poder escribir sobre Oriente. Y es un poco decir, el sueño romántico se ha acabado. Es decir, que podríamos concluir que pasó de la rebeldía a la aceptación de quién era en realidad. No a una aceptación total, porque él mantuvo durante toda su vida una actitud muy crítica y muy rebelde. Madame Bovary es una novela rebelde, revolucionaria, que le llevó a un juicio. Salambó es muy rompedora. Es una novela de una temática que dejó a todo el mundo descolocado. La educación sentimental también es un tipo de novela. O sea, él hizo, a partir de ahí, pocas novelas, cada 5, cada 6, cada 7 años, pero cada una de ellas abre un camino en la literatura. Yo creo que ese efecto fue positivo. Evidentemente, se hizo mayor, se estableció, pues sí, pero él, por ejemplo, no tuvo más remedio que aceptar una pensión pública al final de su vida porque estaba arruinado. Pero hasta ahí no quiso depender de nadie. O sea, él mantuvo la coherencia hasta el final. ¿Más preguntas? Bueno, pues
dar las gracias por esta presentación y por comunicarnos la ilusión por Flaubert y por su viaje a Oriente. Muchas gracias. Muy bien.